etcétera. El equipo está muy bien, hay un muy buen grupo, muy buen ambiente. Gracias a Dios pudimos salir con los 3 puntos en casa, que es lo más importante, y nada, a seguir sumando partido a partido y ojalá que salga la ascenso este año. Sí, ya estamos buscando ya siempre y hoy se me dio. Y nada, feliz por el gol y por la victoria. Gracias, Sara. Gracias a Dios está haciendo un buen papel, estamos para grandes cosas, este grupo, esta cuarta, la tercera, la juvenil, estamos peleando por lo que queremos, por lo que algún día soñamos, que es el ascenso, y pues nada, estamos para grandes cosas. Gracias a Dios, trabajo, paciencia, mejor dicho, todo se lo debo a Dios, que ese es mi guía, mi guiador de cada paso que doy hacia adelante. A aspirar al ascenso principalmente con la juvenil, con la cuarta, y nada, lo que me venga. Sí, hoy 2 y la primera jornada marqué también 2, el otro día visitante 1 y voy sumando poco a poco, vengo trabajando bien con el grupo está para grandes cosas y como te digo, vamos día a día con el grupo que tenemos fantástico y a seguir luchando ahí porque estamos en un buen camino. Vengo trabajando bien con el grupo, estuve la primera, segunda jornada lesionado, ahora gracias a Dios estoy bien, intento dar lo mejor de mí y para el grupo y para toda la hinchada que viene a alentarnos siempre y esto vamos paso a paso. Así que siempre peleé arriba con los centrales, que me meta adentro y cuando venga el centro de Fidel o de quien esté mi compañero que busque el gol. Y se me está dando gracias a Dios y también vengo trabajando mucho con eso y gracias a Dios estuve con los 2 goles. El grupo está espectacular. Como te digo, en el entrenamiento hay un buen ambiente, eso es lo que lleva bien al equipo, al grupo. Y mira, que aquí está el resultado, que salimos victoriosos hoy, gracias a Dios, 3-1 y vamos por más. Desde que nací